Dios te bendiga en esta noche, nuestro deseo. Damos gracias a Dios por este tiempo, una oportunidad más de poder transmitir a través de nuestro canal de YouTube Una Voz en el Desierto. Hoy con un tema muy interesante y también que edifica nuestra vida. Casa, no cueva. Busquemos Mateo 21:13. Dice la palabra de Dios a la letra. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Casa, no una cueva. Estamos hablando acerca de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Muchas veces había visitado Jerusalén, pero esta visita era una visita que iba a ser recordada para siempre. ¿Por qué? Porque días después Jesús iba a morir por toda la humanidad. Y en esta visita a Jerusalén Jesús va al templo, va a la casa de Dios. Y dice las Escrituras que entrando al templo pudo ver mercadería, pudo ver personas que estaban vendiendo animales, vendiendo inclusive animales para el sacrificio mismo. Pero sin embargo la reacción de Jesús fue una reacción que vuelca las mesas y da una declaración importante para nuestra vida. Dice la palabra del Señor que en el 21:12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban, dice, para hacer sacrificio. Y entró al templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían. Y Jesús declaró una palabra: mi casa es casa de oración, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dios entró al templo, Jesús entra al templo y vuelca las mesas y da una declaración. De esa misma manera Jesús ha entrado a nuestra vida. El Señor ha llegado a nuestra vida y ha cambiado nuestra vida para hacer de nosotros una casa espiritual, para hacer de nosotros un templo santo donde Él se manifieste en cada creyente. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2 del 4 al 5. Acercaos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios nos llama casa espiritual. Dice la Escritura, el apóstol Pedro nos dice que Jesucristo es la principal piedra del ángulo y nosotros como piedra viva sobreedificados sobre la roca hacemos un templo, hacemos una casa donde somos morada de Dios. Por lo tanto, si algo Dios llama al creyente es casa de oración. Dios quiere habitar en nuestra vida, pero nuestra vida debe ser un lugar para oración. Nosotros debemos de tener la oración como algo bien significativo, que es bueno alabar a Dios, que es bueno leer las Escrituras, pero ¿por qué nosotros vamos a abandonar o descuidar lo que es la oración? Dios nos está llamando a que nosotros entendamos el proceso y también la importancia de la oración para la iglesia e inclusive para el creyente. Él llega a la vida del hombre, Él limpia, Él ordena, pero Él desea que el hombre se convierta en ese bastión, el hombre se convierta en ese clamor hacia Él a través de la oración, donde nuestra vida sea marcada por un caminar de oración, por una vida de relación con Dios, de plena oración. ¿Por qué nos causa tanto trabajo? ¿Por qué nos da tanto trabajo el orar? A lo largo del camino hemos andado, sin embargo, hemos visto siempre que los días y los tiempos de oración son los que más la iglesia descuida, son los que más el creyente descuida, es donde más difícil a nosotros se nos hace crecer en la oración, en esa oración constante como casa del Señor que somos, hombres y mujeres de oración. Amén. ¿Por qué se nos hace tan difícil la oración? ¿Por qué? En primer lugar, porque nuestro cuerpo, nuestra carne es débil. Amén. Esa es la palabra de Dios en Marcos capítulo 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, reconocemos que nuestra carne es débil. Y es la carne la que pone el tropiezo para que nosotros vayamos al Señor, para que nosotros oremos, para que nosotros nos convirtamos en esa casa de Dios, casa de oración, de intercesión. Amén. La carne se entretiene, la carne se fatiga, se cansa, y eso hace
que detenga el espíritu, porque Dios pone el querer como el hacer su voluntad. Sin embargo, nuestra carne es débil, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué detiene la oración? Detiene la oración nuestra soberbia, nuestra jactancia, el confiar en nosotros mismos y el no depender de Dios. Es una de las cosas que también nos detiene en la oración. Por eso Santiago capítulo 4 del 15 al 16 dice así: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. El apóstol Santiago hablaba de esto. Muchas veces decimos, vamos a negociar con el día de mañana. Sin embargo, no contamos con el Señor, no vamos a la oración. Y esto es causa de nuestra jactancia, de nuestra soberbia, el no ir a la oración, el no ir a consultar a Dios y buscar la guianza y confiar en nosotros mismos. Por lo tanto, no solamente la debilidad de la carne, sino la soberbia, la arrogancia, el confiar en nosotros mismos nos va a separar de la oración. Pero Dios nos está llamando, y más para estos días, que entendamos que tenemos que ser casa de oración. Podemos tener una poderosa alabanza, podemos tener un conocimiento de las Escrituras, de teología, podemos meditar en las Escrituras, pero si nosotros descuidamos la oración, no vamos a ser efectivos para estos días. No vamos a poder hacer la voluntad del Señor si nosotros descuidamos la oración. Porque el creyente en la oración se fortalece y es la voluntad de Dios el que nosotros cada día busquemos al Señor en oración. Y que nuestra vida se convierta en una relación con Dios en oración y que seamos casa de oración, morada del Dios Altísimo. No solamente nuestras vidas, sino también nuestros hogares. Porque debemos entender que cuando nosotros convertimos nuestra vida en una vida de oración, vamos a ganar en reverencia delante de Dios. Porque si algo hace la oración, es que seamos hombres y mujeres reverentes. Hombres y mujeres que podamos honrar, podamos respetar a Dios. Una vida sin oración es una vida irreverente delante de Dios, no reconociéndole en la mañana, en la tarde, no consultando, dando gracias y hablando, buscando la dirección con aquel que todo lo puede y es nuestro Dios. Podemos ser príncipes, podemos ser rey, podemos ser sacerdote, pero sin embargo tenemos que buscar una conexión con Dios diariamente a través de la oración. Por lo tanto, la oración hace que nosotros podamos crecer en reverencia. Y si algo a Dios le agrada, es que nosotros podamos reverenciar su nombre, aún podamos honrarle, respetarle. Por eso es que la oración modelo comienza con una alabanza, comienza exaltando a Dios, reconociendo que Dios es nuestro Padre. Tenemos una relación con Dios de padre a hijo, pero sin embargo también de príncipe a rey de reyes, de rey a rey de reyes, de señor a señor de señores y príncipe de paz. Por eso dice la palabra, cuando vayan al Padre, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, y dice: santificado sea tu nombre. Por lo tanto, vamos delante del Señor reconociendo su grandeza, su poder, y también reconociendo que para nuestra vida es nuestro Padre celestial, pero es el soberano de los reyes de toda la tierra. Amén. Vemos esto como Nehemías puede clamar a Dios. Cuando Nehemías clama a Dios en la necesidad del pueblo, al finalizar la oración de Nehemías expresa que el propósito de aquel clamor, más de pedir una ayuda para el respaldo de poder reedificar los muros de Jerusalén, era reverenciar el nombre del Señor. Eso era lo que ellos querían mayormente, acercarse a Él y buscar el socorro, pero de una manera respetuosa, buscando la misericordia y buscando el favor de Dios, creyendo que Él es el Señor, creyendo que Él es el Todopoderoso y merece toda la gloria y toda la honra. Y eso es cuando nosotros nos convertimos en hombres y mujeres de oración, una iglesia, una casa de oración. Amén. Dice Nehemías capítulo 1 versículo 11: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, dice, y a la oración de tu siervo,
quienes desean reverenciar tu nombre. Es decir, que Nehemías decía, queremos reverenciar tu nombre, porque la oración trae reverencia delante de Dios. Vamos a caminar en este 2023 de una manera reverente, honrándole, porque Él es digno, porque Él es nuestro Padre, pero Él es el Señor de señores. Él merece toda la gloria, todo el respeto, todo el honor. Él es digno de toda la gloria y de toda la honra. Nos levantamos en la mañana, en la tarde, en la noche, y cuando nos inclinamos delante de Él y ponemos toda nuestra fuerza, nuestro conocimiento, nuestro intelecto delante del Señor para pedirle guianza, misericordia y favor, estamos reverenciando su nombre. Por lo tanto, una vida sin oración es una vida irreverente, pero una vida de oración es una vida reverente delante de nuestro Dios. Amén. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice que el mismo Jesús dice que tuvo temor reverente y fue oído cuando Él clamó. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús oraba, pasaba noches orando, días en la oración, se comunicaba con su Padre, le enseñó a los discípulos, oró por nosotros y aún nos ministra el Espíritu Santo para que seamos hombres y mujeres de oración. Y a través de la oración podamos reverenciar el nombre del Señor, podamos glorificar el nombre de Dios a través de la oración. No solamente la oración nos lleva a ser reverente, sino que la oración nos lleva a ejercer el llamado de sacerdocio para estos tiempos. Dios llamó a un pueblo y levantó sacerdocio, un sacerdocio que podía ministrar y podía interceder entre un Dios santo y aquel pueblo, dice la palabra, pueblo pecador. Amén. Todo el sacerdocio de Aarón dice que ministraba para que el pueblo pudiese hallar la paz. En Cristo Jesús dice el gran sumo sacerdote que Él puede hacer ese camino al lugar santísimo. Nosotros, la iglesia, el creyente para estos días, también somos llamados sacerdotes. Cuando nosotros podemos orar, nosotros podemos interceder por la humanidad. Como sacerdote podemos pedir delante del Señor, interceder delante del Dios del cielo. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, dice las Escrituras que tú eres linaje escogido, de la descendencia de Abraham a través de la fe. Amén. Un pueblo santo, un pueblo comprado por Dios. Amén. Pero dice la palabra que somos real sacerdocio. Somos esa iglesia que puede clamar a Dios por la humanidad, puede interceder por nuestros familiares, podemos presentarnos delante de Dios por nuestros enemigos, inclusive pidiendo misericordia. Es la oración la que nos lleva al ruego, al clamor al Señor. Dice la palabra de Dios, orar en todo tiempo. Los hombres levanten manos santas, sin ira ni contienda. Dice las Escrituras que en ocasiones el apóstol Pablo le decía a la iglesia, oren por nosotros, para que nosotros podamos predicar, interceder, para que nosotros podamos llevar el evangelio. Siempre la iglesia estaba orando, porque la iglesia es casa de oración, porque podemos reverenciar a Dios a través de la oración, pero también podemos ejercer el sacerdocio, dice las Escrituras, real sacerdocio. Amén. Porque tenemos la revelación, porque tenemos el conocimiento, aún porque a través de la sangre de Cristo podemos entrar al Padre para pedir misericordia e interceder por la humanidad. Eso es a través de la oración. Jesús dijo en aquel momento, ustedes han hecho mi casa una cueva de ladrones, un lugar oscuro, un lugar tenebroso, un lugar de oscuridad, de maldad son las cuevas. Pero una casa es un lugar habitable, una casa es un lugar de comunicación, es un lugar de armonía. Y eso es lo que Dios quiere hacer con el creyente, con la iglesia. Tener armonía, tener comunicación, revelarse a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, cuando nosotros clamamos por misericordia y nosotros intercedemos delante del Señor para que su gracia se derrame sobre la humanidad. En tercer lugar, muy importante, la oración es un arma.
La oración es un arma poderosa, por lo cual nosotros debemos de utilizar. No solamente tenemos una armadura, como dice las Escrituras, no solamente tenemos lucha contra carne y sangre, no tenemos solamente lucha contra carne y sangre, somos parte de una milicia, sino también como esa milicia espiritual y ese ejército de Dios, tenemos armas espirituales, armas poderosas en Dios. Y una de esas armas es la oración. Amén. Dice 2 Corintios capítulo 10 versículo 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Estos son armas poderosas. Amén. Y una de esas armas poderosas es la oración, combinada con el ayuno, abstenernos de alimentos y ligar el ayuno con la oración. Eso hace que inclusive géneros demoníacos puedan salir, géneros que no salen de otra manera sino es con la combinación de la oración y el ayuno. Y eso la iglesia debe entenderlo. No podemos descuidarnos para estos días, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de faltar al tiempo de oración congregacional, aún de tener nuestra intimidad con Dios y fortalecernos de una manera grande en la intimidad con Dios, sino ir a la congregación y unirnos como un solo pueblo, reprendiendo los poderes de tiniebla en el nombre de Jesús, como Él nos lo ha dicho en la palabra. Y Él dará la liberación, Él abrirá los ojos de los ciegos, Él abrirá las cárceles, las cadenas se romperán en su nombre, porque Él lo ha prometido. Pero todo esto es a través de la oración. Amén. Marcos capítulo 9 versículo 28 y 29 dice así: cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Él le dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén. ¿De qué hablamos? Un padre trae a su hijo estaba endemoniado, los discípulos echan fuera el demonio, sin embargo el joven no queda libre. La Biblia dice que a Jesús al regresar les pudo confrontar e inclusive también le llamó la atención por su incredulidad, amén, y su falta de fe. Pero sin embargo Jesús hace esa aclaración después que echa fuera el demonio y aquel joven queda libre por el poder de Jesús. Dice que se le acercaron y le dijeron: maestro, ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio? Amén. Y dice las Escrituras que Jesús lo dejó claro, lo estableció. Hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración, si no es a través de la oración, del ayuno. Esos géneros van a ceder al poder de Dios y van a dejar libre a toda persona de atadura por el poder de Dios a través de la oración y a través del ayuno. Los días que vivimos son días peligrosos. Los tiempos que nos están quedando aún ya desde el mes de abril del año 2023 son tiempos difíciles, geopolíticamente, socialmente, económicamente, financieramente. Aún todo tipo de situación que podamos ver empeora para estos días. Necesitamos de la oración. La iglesia para este tiempo no puede descuidar de la oración. Tristemente vemos que en los tiempos de oración la iglesia se duerme, el cansancio, la fatiga se nos hace difícil. Priorizamos todas las cosas antes de venir a la casa de Dios e inclusive siempre tenemos tiempo antes de comenzar un servicio para llegar y orar, para buscar del Señor, para arrepentirnos, para buscar la gracia, fortalecernos. Sin embargo, decidimos llegar tarde, llegar a última hora al servicio. Pero hoy te hago una exhortación: no hagamos de nuestra vida una cueva. Cuando falta la oración, nuestra vida se convierte en una cueva, se convierte en una oscuridad, se convierte en un lugar de compra y de venta, en un lugar de confusión. Pero cuando nuestra vida está proyectada en la oración, nuestro caminar es claro, la ansiedad se va, el temor se va, conocemos la palabra, el Espíritu nos ministra, por lo tanto Dios nos fortalece y somos el ejército de Dios echando fuera demonios y estableciendo el reino del cielo en los corazones de los hombres. Hoy te llamo la atención. Hoy Dios nos llama a volcarnos a la oración, a reverenciar a Dios, a ser ese sumo sacerdote, aún a ser ese real sacerdocio que Dios nos ha llamado para interceder. Pero ser ese guerrero, esa guerrera, ese hombre, ese padre, esa madre de oración, ese hijo que clama, ese hijo que reprende demonios, ese padre que echa fuera al alcoholismo, a la drogadicción, a la pornografía e inclusive a la fornicación, al pecado, en el nombre de Jesús.
trayendo libertad a los cautivos a través de la oración. Mi casa será llamada casa de oración, no será llamada cueva de ladrones. Somos casa de oración. Dios te bendiga en esta noche, es mi deseo. Oro por ti, porque a partir de este día se levantarán retos. A partir de este día te convertirás en un hombre reverente, en una mujer reverente, en un joven reverente, donde la oración será un modelo, donde la oración será un ejercicio, será una práctica para tu vida, y te convertirás en ese hombre que ganarás alma y aún pelearás la batalla del Señor a través de la oración y a través del ayuno. Dios te bendiga. Cierra tus ojos, oramos en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche hermosa, por este hermoso tiempo. Entraste, Señor, al templo y volcaste las mesas. Señor, echaste fuera los cambistas. Aún, Señor Dios, dice tu palabra que declaraste: mi casa es casa de oración, no cueva de ladrones. Ayúdanos y fortalécenos para la oración. Reprende toda jactancia, toda arrogancia, Señor Dios, toda confianza en nosotros mismos, y que nosotros podamos depender de ti buscándote en oración. Aunque podamos reverenciar tu nombre, ser sacerdotes para interceder, aún guerreros, guerreras espirituales, donde usemos la oración como arma de guerra, estableciendo tu reino, Señor. Crezcamos en la oración, lleguemos a los servicios y nos postremos delante de tu presencia antes de ministrar, Señor, honrando tu nombre y reverenciando tu nombre. Fortalécenos, ministranos, Señor. Sella, Espíritu Santo, esta palabra en nuestras vidas, y que podamos, Señor, tener un vuelco, Señor, en este día. Que podamos, Señor, tener un vuelco en este mes, y que este mes sea, Señor, un mes de cambio en la oración, creciendo para gloria y honra de tu nombre. Derrama sobre tu pueblo espíritu de gracia. Derrama sobre tu pueblo espíritu de oración, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te estamos dando las gracias, porque tú lo vas a hacer, porque tú lo estás haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. Y recuerda, somos casa de oración. Dios te bendiga.